Bueno, Rodrigo nos va a estar presentando un trabajo. Su trabajo se titula Evaluando el impacto de la transformación digital en estudios clínicos en vacunas, y es el caso CEVAXIN en Panamá. Rodrigo es médico especialista en epidemiología de la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario en Colombia, magíster en farmacoeconomía y doctor en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Se entrenó en epidemiología del cáncer en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, en Lyon, Francia, y ejerció diferentes posiciones en la industria farmacéutica para el desarrollo de investigación clínica, epidemiología y economía de la salud en países de América Latina, Asia y África para enfermedades prevenibles por vacunación, incluyendo rotavirus, neumococo, meningococo, VPH, hepatitis, entre otras. Y desde 2018 es el director ejecutivo y científico del Centro de Investigación CEVAXIN en Panamá, donde se realizan estudios clínicos y epidemiológicos para enfermedades prevenibles por vacunación. Es investigador del Sistema Nacional de Investigación de Escenas en Panamá y es miembro de SLIPE, AFA y ISPOR. Rodrigo, cuando quieras, puedes compartirnos tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Pirina. Una feliz tarde para toda la audiencia. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bien, muchas gracias. Como mencionaba Pirina, pues yo soy médico epidemiólogo. Actualmente dirijo un centro de investigación en vacunas que lleva aproximadamente 9 años realizando diferentes estudios en enfermedades prevenibles por vacunación. Obviamente, durante la pandemia que hemos estado viviendo en el último año, se ha hecho muy importante garantizar el desarrollo, sobre todo rápido, pero asegurando obviamente la calidad de diferentes plataformas de vacunación. A lo largo, la presentación está dividida en tres fases. Primero les voy a contar un poquito lo que hacemos nosotros en CEVAXIN, un poquito de la historia. Luego contarles cómo empezamos como un proceso de incorporación de transformación digital para estudios de investigación en vacunas. Por último, compartirles algunas de las herramientas y los resultados que hemos tenido con las lecciones aprendidas que hemos tenido durante todo este proceso. Esta presentación va en colaboración con el grupo de Integra IT, que ha sido el partner nuestro en todo el proceso de transformación digital. Bien, como mencionábamos, CEVAXIN es un centro de investigación. Se fundó aproximadamente a finales del 2012. La idea fue brindar servicios para la implementación y la conducción de eventos clínicos, de estudios clínicos y epidemiológicos y también de salud pública. La idea siempre desde el principio fue incorporar soluciones que fueran innovadores y garantizando un proceso de calidad que estuviera avalado por la industria y por las autoridades regulatorias, tanto nacionales, regionales como internacionales. CEVAXIN básicamente recogió personal de salud que venía ya trabajando en diferentes ensayos clínicos, tanto en farma como en vacunas, pero decidió principalmente enfocarse en lo que fueron iniciativas de ensayos clínicos para enfermedades prevenibles por vacunación, principalmente porque desde finales del siglo pasado incluso Panamá siempre ha venido siendo un país referente. A pesar de su tamaño de la población, ha tenido una participación significativa en ensayos clínicos para diferentes vacunas. Nuestra visión, y esto fue algo muy importante siempre, era convertirnos en un centro de referencia para la conducción de ensayos clínicos, principalmente de enfermedades prevenibles por vacunación, donde tradicionalmente muchas veces el desarrollo ha estado enfocado en algunos de los países y centros que tienen mayor tradición, sobre todo para fines regulatorios, no solamente en la región, sino también en Estados Unidos y en Europa. Nosotros establecimos un propósito que es bien ambicioso y obviamente que a partir de la información que nosotros generáramos, lográramos generar una transformación en la salud global.
Como ustedes saben, después del agua potable se considera que las vacunas han sido tal vez uno de las intervenciones en salud pública que tienen un mayor impacto sobre la sociedad. Y obviamente ahora en condiciones de pandemia, pues obviamente lo hemos tenido aún más evidente. Si bien en Panamá, esto es un poquito la distribución. Panamá es un país de 4.160.000 habitantes aproximadamente. Es un país considerado como de ingreso mediano o alto, de acuerdo con el Banco Mundial, pero tiene una tasa de mortalidad infantil media alta, principalmente por muchas enfermedades que han sido parte de las metas del desarrollo sostenible determinadas por la Organización Mundial de la Salud. Los estudios de vacunas, seguramente para los que no están familiarizados, a diferencia de los de farma, tienen ciertas características que son bien importantes y que lo hacen diferentes. Uno es que obviamente partimos de población que es sana, porque obviamente lo que buscan las vacunas es trabajar sobre todo en prevención primaria. Esto hace que existan dos componentes que lo hacen diferentes a lo que son los estudios de farma, que es uno, que tratemos con población sana, y dos, que se requiere implementar un sistema de vigilancia que sea muy sensible para captar eventos que obviamente en población sana van a ser cada uno como lo que llamamos como tesoros, porque pues obviamente ya sea una vacuna que busque prevenir infección respiratoria o infección gastrointestinal, pues obviamente requieren que sean detectadas oportunamente. Eso hace que nuestra aproximación ha sido tratar de tener centros que estén distribuidos, sobre todo en aquellas poblaciones que son más susceptibles a tener algunas de las enfermedades para las cuales las vacunas se están desarrollando, y que exista como una base comunitaria. En total nosotros tenemos 5 sedes que están localizados principalmente en aquellas áreas donde la concentración de la población, ya sea en los diferentes grupos de edad, se tiene una mayor área de captación y que permitan también integrarse dentro del modelo de salud pública del país. Tenemos sedes muy cerca para los que han estado en Panamá, en Ciudad de Panamá, en lo que llamamos hacia el interior, pero también hacia la frontera con Costa Rica. En total, el equipo se ha venido conformando y actualmente somos cerca de más de 200 empleados, donde trabajamos con investigadores principales, principalmente infectólogos, ginecólogos, pediatras, médicos generales, y hemos venido recolectando diferente personal que ha venido trabajando en la industria o en otros centros de investigación que incluyen médicos, enfermeras, coordinadores de calidad, farmacéuticas y personal que trabaja en vacunación. La gran mayoría, si bien originalmente tenían su formación en áreas de la salud, cada vez hemos venido incorporando otros perfiles, sobre todo con la idea de que puedan estar entrenados en ensayos clínicos de vacunas y farmacovigilancia bajo los criterios regulatorios tanto locales como internacionales. Un poco lo que hemos hecho ha sido en total tener cerca de más de 15.000 participantes en los diferentes grupos de edad. De ellos se han completado casi 90.000 visitas programadas y no programadas por los ensayos clínicos en cerca de 33 vacunas, donde aquí están algunos ejemplos. Incluso también durante el último año hemos venido trabajando también en COVID-19. Lo hemos hecho desde fase 1, fase 2 hasta fase 4, incluyendo establecimientos de estudios observacionales o de preparación para ensayos, incluyendo población de adultos y población pediátrica también, así como obviamente también población materna, que cada vez es una de las estrategias de vacunación que está siendo más utilizada. Entonces, ¿por qué nosotros desde el principio empezamos lo que hemos conocido como un viaje de transformación digital? Y seguramente a lo largo de las charlas que también he tenido la oportunidad de conversar, de oír en el evento, son algunas de las estrategias. El principio era básicamente el mismo. Nosotros, siendo un centro privado,
lo que buscábamos era obviamente tratando de, a partir de los procesos y de los objetivos estratégicos que teníamos, de brindar sobre todo, en este caso como científicos, tratar de dar información que fuera útil sobre todo para los tomadores de decisión. Eso obviamente implicaba tratar de gestionar un gran volumen de datos y tratar de gestionarlos idealmente en tiempo real, pero que tuviera la mejor calidad posible también. Entonces, esto ha sido como un poquito la evolución en la línea del tiempo, donde ustedes ven cada una de las diferentes vacunas que hemos y estudios en los que hemos podido trabajar, que es una gama muy amplia, hasta completar los cerca de 15.000 sujetos que hemos tenido, realizando visitas para diferentes estudios al mismo tiempo. Y también, obviamente, gestionando diferentes sitios y diferente personal y además diferentes stakeholders o interesados sobre la información que estábamos considerando. Esto incluye tanto personal del centro como personal de las organizaciones de investigación por contratos, ROs, que vienen supervisando los estudios, o el mismo patrocinador. Entonces, al manejar un gran volumen y eso, desde el principio veníamos, y los que hemos trabajado también en estudios de farma y sobre todo en los inicios donde se trabajaban desde oficinas de muchas veces de los médicos, el volumen de pacientes, a diferencia de los participantes sanos que teníamos en los estudios, era mucho más fácil manejarlo, por ejemplo, a través de procesos de agendamiento o herramientas que brindaba el mismo patrocinador para darle seguimiento. Pero al tener diferentes patrocinadores, diferentes estudios y diferente población, se hacía necesario que pudiéramos llevar a cabo procesos e incorporación de soluciones tecnológicas que garantizaran mantener una tasa de enrolamiento alta, un gran cumplimiento del protocolo, y también asegurando obviamente una alta adherencia de los participantes de los estudios. Entonces, a partir del tiempo, y esta lámina lo que hace es resumir un poco los diferentes sistemas de gestión de estudios clínicos CTMS que hemos venido incorporando desde que iniciaron las actividades, principalmente para la gestión de participantes del centro, pero posteriormente también para los sujetos a través de aplicaciones móviles que permitieran y estuvieran integradas con la generación de datos que buscaban los sponsors. Como muchos otros, empezamos originalmente con lo que fueron hojas de cálculo de Excel, lo que conocemos como hojas de seguimiento o trackers que se fueran utilizando. Posteriormente empezamos a trabajar en una primera versión de un sistema de seguimiento de pacientes que se llama PFS-1, y este fue evolucionando con base en que la información que íbamos requiriendo era necesaria no solamente para los estudios, sino que fuera transversal para los diferentes proyectos y los diferentes sedes que veníamos utilizando. Con el advenimiento de la pandemia el año pasado, además teníamos un reto, que era que garantizar que los estudios que estuvieran en curso pudieran seguir siendo operativos, aun cuando, por ejemplo, existían restricciones de viaje para que los patrocinadores o los monitores de los estudios pudieran venir a Panamá. Entonces, eso hizo que nos decidiéramos empezar a trabajar en ya una estrategia primero de un expediente electrónico, que originalmente había sido un tema que le teníamos temor porque existen diferentes alternativas en el mercado, pero queríamos conocer obviamente alguno que cumpliera las necesidades nuestras, cumpliera con los parámetros y regulaciones internacionales, pero que también nos permitiera empezar a generar e incorporar el manejo ya de la gestión administrativa, que incluyera la parte de finanzas, recursos humanos, inventario, compras, gestión documental y procesos de firma electrónica. A nivel de aplicaciones, también hemos venido implementando diferentes plataformas que están incorporados dentro de dentro de esta aplicación que se llama TrialPal, que incluye aplicaciones que permiten hacer vigilancia para el reporte de eventos, es decir, por ejemplo, alguien que presenta fiebre puede reportarlo directamente.
el diario electrónico, que sobre todo para captar reacciones adversas de vacunas, tanto en fases clínicas como posteriormente posvigilancia, y teniendo en cuenta que cada vez se utilizan más el tema de comunicación a través de chats vía WhatsApp o mensajes de texto, también queríamos tener la oportunidad de incorporar en esa plataforma un modelo de comunicación, pero que permitiera el registro también de esa interacción que se tenía con los participantes y lograr que eso se integrara también con cada una de las diferentes plataformas. Al principio empezamos con Excel, entonces lo que teníamos eran los coordinadores donde se iban registrando uno a uno el número de identificación de los participantes y hacíamos cálculos, obviamente a través de fórmulas, incluyendo de pronto algo de macros para tratar de calcular, por ejemplo, lo que eran las visitas. Y esto era muy útil, sobre todo cuando uno maneja un solo estudio, un solo centro, pero si es un centro como el nuestro que tiene que además manejar varios estudios y diferente personal que puede estarse moviendo entre sedes, pues era necesario lograr tener como un primer sistema. Como les mencionaba antes, lo que primero que empezamos trabajando fue en este sistema de seguimiento de pacientes. Hubo una primera versión que lo fundamental fue que nos permitió también incorporar el concepto de, al tener una base comunitaria, permitir que tuviéramos la información de los participantes, pero también de sus familias, para garantizar temas que fueran desde el punto de vista de adherencia. Esto obviamente garantizando siempre todos los principios de privacidad, todas las normas de confidencialidad, tanto a nivel nacional como internacional. Este proceso se hizo acompañado, en este caso, por Integra IT, que nos han venido dando soporte siempre a partir como de estas necesidades que hemos venido utilizando. De la misma forma, la recolección de datos, por ejemplo, de diarios de los participantes o de los sujetos de estudio, originalmente se hacía también en formato en papel. Esto obviamente tiene sobre todo un impacto grande en obtener la información en tiempo real, porque por ejemplo, para vacunas, si alguien tiene una reacción adversa que puede ser de una severidad alta, si uno la reporta solamente en papel, obviamente hasta la próxima vez que el participante lo contacte a uno o vaya al centro, es que uno va a tener la información, pero al tener obviamente aplicaciones móviles nos permitía primero que esa información fuera reportada de manera inmediata al centro, pero también que eso se fuera integrado también con los CRFs o formas de reporte de casos de los patrocinadores. Esto fue parte también de identificar lo que eran los eventos, y si alguno de los que están en esta sesión ha participado en un estudio clínico, sabe que de vacunas, sobre todo sabe que es muy importante mantener un contacto prácticamente semanal. Esto hace que muchas veces se realicen contactos telefónicos semanales, y obviamente cuando son estudios donde se hacen contactos por más de 2 o 3 años, esto genera un desgaste y obviamente ya al final nadie quiere contestar. Al incorporar estrategias digitales teniendo en cuenta de aplicaciones, nos permitió también tener un contacto que fue muy atractivo para los patrocinadores y para las CROs. Obviamente este proceso de validación nos llevó un tiempo, requiere hacer en lo que mencionaba también Rodrigo previamente, hacer algún tipo de gestión de riesgos para saber cuáles son como las que pudieran tener algún tipo de mayor impacto y empezarlos a atacar y corregir directamente para las necesidades que se tuvieran. Esto es un modelo de lo que siempre la visión que tuvimos fue tratar de tener como una torre de control donde pudiéramos tener visibilidad. Esto es el dashboard donde teníamos obviamente estos, por ejemplo, las visitas de acuerdo al estado que se van registrando en el sistema de seguimiento. Podemos ir viendo por estudio o por sede cuáles van teniendo como un comportamiento diferente para cumplir los objetivos del estudio.
y vamos también alineando con base en los indicadores que tenemos de desempeño para nuestro centro. Posteriormente, el siguiente paso era incorporar, hacer el cambio de expediente en papel a expediente electrónico en el contexto de investigación clínica y de investigación clínica para vacunas. Y ahí, obviamente, nosotros veníamos probando mucho el tema con diferentes plataformas, discutiendo mucho porque siempre la visión fue tratar de tener un expediente que a su vez nos permitiera hacer ensayos clínicos, pero pensarlo también a que luego nos sirviera también de insumo para generación de datos de evidencia en mundo real. Entonces, eso obviamente requería tener una validación del sistema de acuerdo a los estándares de la industria. El más conocido es PAR 11, que requería obviamente validarlo como sistema primeramente y luego también por cada uno de los patrocinadores que tienen que hacer la validación. Llevábamos obviamente ahí algún tiempo discutiéndolo, cuál podría ser la forma y pues la verdad como a muchos en el mundo nos agarró la pandemia y pues dijo, esa fue la mejor oportunidad porque ahí teníamos que garantizar que nuestros patrocinadores de los estudios y que la información que se iba generando pudiera estar disponible también en tiempo real. Entonces, ahí fue que empezamos a definir y en algunas de las sesiones que están haciendo pueden ver lo que se ha trabajado, que esto es una plataforma de Odoo. Yo como médico no tengo mucha experiencia, pero pues nos permitía también la incorporación de sobre todo la gestión administrativa y financiera del centro, que obviamente conforme ha venido creciendo, requería también el manejo no solamente del personal, sino de la parte financiera y administrativa. Esto hizo que migráramos a lo que fue el sistema de gestión de estudios clínicos que se llama como Trial 360, que está en un ecosistema que puede incluir diferente información desde obviamente el expediente médico, pero también funciona como CRM para información de laboratorio, de contabilidad, de recursos humanos. Presentaba valores de permitir que fuera muy ágil y en menos de aproximadamente 6 meses pudimos desarrollarlo, validarlo en conjunto con el equipo de Integra y lo que generó fue muchos beneficios de permitirlo irlo actualizando conforme se van generando nuevos requerimientos y se van incorporando de acuerdo con los procesos que tenemos. Es bastante amigable para el usuario, permite dar como soluciones que son de acuerdo a las necesidades que se tienen para el usuario, pero siempre dirigidas obviamente también a esos objetivos marco que teníamos y a esa visión que tenemos como centro de investigación. Esto ha hecho que tengamos pues diferentes accesos que permiten la implementación rápida de un proyecto. Para darles un ejemplo, tuvimos la oportunidad de implementar algunos de los estudios de COVID en un corto periodo de tiempo, tenerlo listo ya con el expediente, pero también para hacer toda la gestión, garantizar que se completara el reclutamiento y estamos hablando de que más o menos estábamos incluyendo entre 140 y 180 participantes por día, que teníamos que visitarlos o recibirlos en visitas en la siguiente semana. Entonces el número de visitas iba creciendo exponencialmente y requería hacer una gestión de cada una de esas visitas e ir analizando también los datos con algunas tendencias de las características de los participantes en tiempo real. Entonces, al final, lo que hacia donde nos llevó como este viaje de transformación digital fue integrar la parte de operaciones clínicas, teniendo un solo repositorio para todos los estudios que tuvieran todos los dominios requeridos para el expediente electrónico, de acuerdo a lo que cada uno de los protocolos requería, que permitiera hacer actividades remotas para los patrocinadores y para los monitores del estudio, pero también garantizar las operaciones de los coordinadores y equipo que estaba trabajando interdisciplinario en cada uno de los estudios y permitiendo, obviamente, teniendo un acceso de acuerdo al rol y a las actividades delegadas para cada uno de los miembros del staff del centro. Pero adicionalmente, incluimos toda la parte como de gestión de las operaciones.
donde obviamente de acuerdo a lo que íbamos realizando nos permitía también irlo facturando. Para los que trabajan en investigación saben que obviamente los fondos, sobre todo para ensayos patrocinados, requiere obviamente la verificación de cada una de las actividades, y teniendo en cuenta que requeríamos incorporar diferentes proveedores y recibir diferentes insumos, esta misma plataforma nos permitía integrarlo en una sola oportunidad. Actualmente estamos en el proceso también de gestión de recursos humanos, que permite la estimación de la demanda de acuerdo a los tiempos que nos gastamos en las diferentes actividades de los estudios, y también estamos en un proceso de gestión de firma electrónico que facilita tanto a nivel del centro de investigación, pero también para actividades del sponsor. Esto ya es el dashboard de la segunda generación, donde incluye, además de los indicadores que les mostraba en la primera versión, también la posibilidad de incluir algunos indicadores de capacidad y demanda de cada uno de los centros para saber, obviamente, si requerimos más recurso humano, más recurso físico, más infraestructura para poder ir acomodando cada vez más ensayos clínicos con mayor población. Entonces, al final, lo que alcanzamos fue, y que continuamos desarrollando, es una visión que sea holística para toda la gestión, tanto operativa como gerencial, de un centro de investigación, desde actividades de reclutamiento, de seguimiento de las visitas, de expediente electrónico, de llevar indicadores de desempeño por estudio, pero también indicadores financieros de recursos humanos, y también tener una supervisión a nivel de control de calidad, tanto por parte del centro como por parte de personal de auditores externos. De hecho, durante los últimos 6 meses hemos recibido diferentes auditorías, y sobre todo para el expediente electrónico ha permitido ser bastante amigable y cumpliendo todos los parámetros que requieren también los auditores, de tal forma que el personal que viene a auditarnos se puede entrenar en corto tiempo y puede alcanzar obviamente los objetivos de la auditoría. ¿En qué se traduce obviamente en qué resultados como centro de investigación? Nuestra tasa de retención para estudios de vacunas está por encima del 95%. Hemos logrado garantizar 97% de cumplimiento de las visitas por protocolo, y desde el punto de vista de auditorías y de inspecciones no hemos tenido hallazgos críticos en las actividades que venimos realizando. Esto obviamente para un centro de investigación lo que permite es la generación de evidencia en tiempo corto y de una alta calidad que obviamente sirva para el proceso de toma de decisión. ¿Qué hemos aprendido y cuáles son como un poco las conclusiones? Obviamente que siempre esto tiene que estar definido con los objetivos estratégicos que tenga el centro de investigación. Centros como el nuestro están enfocados principalmente en enfermedades prevenibles por vacunación, pero este mismo principio puede ser aplicable también para centros que trabajan para farma en diferentes áreas como oncología, con dispositivos o iniciativas también de mundo real. Es un proceso que requiere la participación activa de la gente y sobre todo de procesos definidos. Tener en cuenta que se debe tener una cultura dinámica para que determinar muy bien cuando uno requiere una solución tecnológica que requiera un desarrollo y la pueda priorizar. Es algo que se ha desarrollado en cooperación, entonces yo creo que dentro del proceso de transformación digital es importante tener un partner, como en este caso, o crear una sociedad que permita tener soluciones tanto para el centro, pero que eventualmente puedan ser aplicables para otros centros de investigación, que los resultados hayan sido satisfactorios para patrocinadores, CROs, equipos de operaciones clínicas, líderes de proyecto y también personal que realiza actividades de aseguramiento de calidad, y que obviamente esta plataforma va a brindar sobre todo la oportunidad de también analizar muchos de estos datos, generar indicadores que puedan ser útiles también para la planeación de nuevos estudios, de nuevas estrategias en un ambiente
que sea en tiempo real y que sea también como evidencia del mundo real. Aquí termino, aquí está la agenda con algunas de las otras actividades. Mañana se va a estar dando también una sesión de algunas de estas herramientas electrónicas para vigilancia, sobre todo en situación de COVID. Y estas son otras charlas que ya son más que todo de demo de algunas de las herramientas que hemos venido compartiendo en esta sesión. Muchas gracias. Hola Rodrigo, muy interesante la charla sobre la aplicación de la transformación digital en el proceso de estudios clínicos. Te quería hacer una pregunta, no me quedó claro, ¿los centros que tienen son de la empresa o son instituciones de salud por todo lo que sería Panamá que hacen estudios clínicos? El centro está como un centro de investigación privado, básicamente la historia y un poco, incluso, por ejemplo, tanto en Argentina, Colombia y Brasil, tradicionalmente para ensayos clínicos de vacunas, siempre se ha tratado de utilizar los centros de atención primaria que tiene el ministerio o que tienen las aseguradoras. En este caso, nosotros decidimos y también en discusiones que teníamos con el ministerio, porque muchas veces afectaban las actividades, decidimos establecer la infraestructura como algo que fuera separado. Pero el cumplimiento de muchas de las actividades de prevención primaria se hacen de todas formas siguiendo los requerimientos del gobierno, ¿no? Sí. Bien, y entonces durante lo que dura el ensayo clínico, la persona recibiría atención primaria aparte de lo que es el seguimiento del ensayo clínico en el centro. Es correcto, sí, señor. Ah, ok. No, no me quedaba claro si esto era una herramienta que tenía que usar un centro aparte y cómo se integraría con, por ejemplo, si era otro centro, cómo se integraría con los datos clínicos que recolecta en su sistema de información, sea en papel o en digital, ya siendo una herramienta aparte de la suya. Sí, no, de hecho, muchas de las herramientas y el expediente, por ejemplo, les doy un ejemplo, la población pediátrica tiene que cumplir ciertas visitas de crecimiento y desarrollo que no son de parte del estudio, pero pues obviamente al estar dentro pues, del régimen de salud requiere esa información. Y nosotros como centro de investigación tenemos que reportársela al ministerio. Entonces lo que hicimos fue obviamente también adaptarlo de acuerdo a las guías que tiene el ministerio y a los reportes que van a requerir, incluyendo actividades tanto de los controles médicos como también, por ejemplo, de otros temas de vacunación con otras vacunas que no están, que hacen parte del esquema básico y que no son de investigación, ¿no? Sí. Perfecto. Y no sé cómo es el plan digital de salud de Panamá, pero ¿incorpora información que venga de algún otro actor aparte del centro o es toda información recolectada en los datos del centro y no interoperan con ninguna otra institución o con el Estado Nacional para recuperar información? Bueno, eso es parte de lo que estamos trabajando ahora como parte de la iniciativa de Mundo Real. Acá en Panamá, sobre todo, lo que es existen como dos grandes protagonistas de la cobertura. Uno es el Ministerio de Salud y el otro es la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social ya viene trabajando un proceso de incorporación de expediente electrónico. La ventaja es que la plataforma que nosotros utilizamos actualmente permite por ejemplo, incorporar datos de otras salidas y que permita, obviamente, realizar otro tipo de proyectos, pero utilizando información que ha sido también recolectada en ensayos clínicos, ¿no? Sí. Y lo que me pareció muy interesante ver herramientas diseñadas para pacientes para que puedan recolectar datos en otros momentos, no, o sea, generalmente la mayoría de los datos se genera cuando estamos fuera de las instituciones de salud. Me parece un punto muy importante poder recolectar datos del transcurso de lo que pueda llegar a pasar con cualquier efecto adverso que pueda sufrir el paciente. Exacto, sí. De hecho, actualmente estamos, por ejemplo, haciendo un estudio con el programa de inmunización, ya como parte del programa de farmacovigilancia. Ustedes saben que muchas veces el problema es que la gente no reporta porque o le toca llenar como un formato o le toca ir al médico. Entonces, lo que hemos visto es que obviamente la adopción de este tipo de herramientas es mucho más alta
y permite tener como la información prácticamente en tiempo real y uno puede ir realizando como análisis, entonces es mucho más fácil de adoptar y para el tomador de decisión la puede tener obviamente en tiempo real. Sí, totalmente poder ver, ahora todos conocemos a alguien o tuvimos en contacto a alguien que estuvo en algún ensayo clínico por la vacuna del COVID, en Argentina se llevaron a cabo varios, y ver que pasar de tener un registro en papel que se va volcando a través del tiempo, que también tiene todos los errores de la transcripción, por llevar a algo que el paciente puede cargar cuando siente la molestia o cualquier cosa, es bastante interesante. Y poder aplicarlo como para recolectar datos, que los datos sean más rápidos y sean directamente de una carga directa. Exactamente, sí. Buenísimo. Muchas gracias por la charla, Rodrigo. Y fue muy interesante ver cómo la informática también aplica a otros ámbitos de la salud, como puede ser los estudios clínicos. No, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa a sus órdenes. Mil gracias. Bueno, y hemos llegado al final de este simposio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron estos 2 días. La verdad es que estamos muy contentos por la gran audiencia que tuvimos. Los invitamos también a acompañarnos mañana en el último día de las jornadas. Hay propuestas súper interesantes que las pueden chequear en el programa de la plataforma. No sé si Juli, ¿querés agregar algo más? No, la verdad que lo que dijiste es muy atinado. Estamos muy contentos por haber podido organizar el primer simposio dentro de lo que son las jornadas de informática en salud. Este evento que es tan grande a nivel Latinoamérica, poder tener el espacio que tiene la farmacia y nuestra profesión dentro de lo que es la transformación digital de de todos los ámbitos de la salud. Nos parece muy importante que nos hayan dado este espacio a los farmacéuticos, ya que tanto como Pierina, yo y Adriana somos farmacéuticos, que nos interesa mucho la informática, nosotros nos estamos formando, y Diego, que trabaja hace varios años ya en lo que es la industria, poder compartir las experiencias y poder ver que hay experiencias de informatización dentro de lo que es nuestra profesión y otras áreas laborales que tenemos, es muy interesante para nosotros. Muchas gracias a todos por haber participado. Nos vemos el año que viene seguramente.